¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición a tu canal El Conocimiento Prohibido. Muchas gracias a todos, como siempre, por estar acá una vez más. Este tema quiero que lo tomemos con toda la madurez posible, debido a que puede llegar a ser un tema que si no se entiende bien, ¿verdad? Podemos llegar a causar algún tipo de conflictos, pero me lo he pensado, repensado y meditado, porque esta es la segunda vez que vuelvo a escuchar que hay una cura para casi cualquier enfermedad. Como saben, la semana pasada estuve alrededor de 5 países porque hay muchas reuniones que se están dando acá con personas que no son de la Tierra, pero son muy parecidas. Estuve desde en Suiza, estuve en Alemania, en Dinamarca, en Holanda y también estuve allá en Roma y en el Vaticano. En el Vaticano sucedieron cosas bastante interesantes. Una de las cosas que me llamó la atención fue este libro que estaban dando justo en el Vaticano. Un libro que dará muchas explicaciones a los seres a los cuales yo les he estado describiendo por muchísimo tiempo. Unos nórdicos que tienen un tercer ojo. En el Vaticano lo estaban dando justo cuando empezaba la canonización. Y habían otros aspectos ahí que los vamos a analizar en otro video. Pero, ¿qué acontece acá? Cuando llego al norte de Italia, hay unas montañas hermosas. También hay lo que se conoce como un manantial, pero de agua verde. Eso es donde viven estos no terrestres que se hacen pasar como una especie de campesinos o de ganaderos. De hecho, para mi sorpresa, eso es algo que está sucediendo actualmente y que es un secreto a voces, de que allá viven extraterrestres que han migrado acá a la Tierra. Cuando llego, hay una persona, un italiano, que me fue a recoger. Nos llevamos casi 3 horas en subir la montaña y cuando llego me llama la atención que el saludo cambia. Los no terrestres que viven en Grecia saludaban de esta manera, pero estos tenían la peculiaridad que saludaban así, como cuando un policía te dice, alto, stop, pero estos levantaban la mano justamente casi que de 45 a 90 grados y le hacían así. Cuando lo hicieron así, hubieron tantas imágenes que se me pasaron por la mente en tantas veces que he visto este saludo. Pero bien, para no hacerles tan larga la historia, vamos a ir en concreto. Y en una de esas conversaciones preguntaba acerca de la salud, sobre todo porque en el caso particular andaba una dolencia. Pero a mí no me gustan los medicamentos ni las inyecciones. De hecho, a mí me da mucho miedo eso de las inyecciones. Prefiero tirarme de un barranco con paracaídas roto que antes de inyectarme. Entonces, dentro de esas pláticas, le pregunto a la primera persona, que todos tienen su nombre, pero dentro de estas conversaciones explicaba mucho que el ser humano por lo general cae en una especie de sustituir a lo que es la fuerza creadora. Y en ocasiones en el pasado, a Latinoamérica, cuando nos fuimos visitados por estos extraterrestres, los dimos por dioses. No entendimos lo que querían decir. Y para llamar su atención, muchas de nuestras civilizaciones empezaron a matarse y a sacrificar gente. Sacrificios que en vano eran, porque estos no eran dioses. Solamente en ocasiones cumplían una misión investigativa de antropología estos extraterrestres que llegaban allá, a Latinoamérica. Lo mismo pasaba con los que llegaron a África, a Egipto y aquí en el norte de Europa. Entonces le ponía en contexto cómo es que en ocasiones la fe se mudaba. Y dentro de ello, quiero decir otra cosa, que todos nosotros tenemos un nombre
un nombre cósmico, un nombre no es un nombre personal, es un nombre espiritual, el que todos tenemos, y con ese nombre somos identificados en todos los mundos, en todos. Vos tenés tu propio nombre, yo tengo el mío, y todos tenemos uno. Ese nombre que se nos fue dado desde que fue creada nuestra alma, ese no cambia. Podríamos decir que Marcelo Larín y todos los nombres son solamente sobrenombres que se ocupan acá, pero tenemos un verdadero nombre. Pasando a lo siguiente, en el tema de las enfermedades, había algo que no entendía, y como vuelvo a decir, era la segunda vez que venía a escuchar esto de parte de otra persona que no era de la tierra, y esto fue en Grecia. Las emociones, fíjense cómo está ligado el espíritu, e incluso la fe, el espíritu está tan ligado al cuerpo, que por último, el espíritu, para que vos le hagas caso, es que acude al cuerpo. ¿Qué pasa en estas situaciones? Muchos, pero muchísimas personas tienen emociones negativas que andan cargando. Y estas, en su gran mayoría, se pueden transformar en un cáncer. En su gran mayoría, puede transformarse en una enfermedad crónica. Y cuando vas al médico, ¿qué resulta? Que cuando vas al médico, te da un medicamento. Yo le expliqué todo el contexto a esta persona para entender muy bien de manera humana. Y cuando le explico cuál es el procedimiento, él dice, bueno, es que no puedes encontrar una cura de lo que te pasa en el interior si la buscas afuera. Esas son de las cosas bien profundas, porque tenía toda la razón, en donde no podíamos buscar una cura en algo externo cuando la cura estaba en el interior. Y voy a hacerlo más humano todavía para que entendamos muy bien, debido a que esta persona usaba unas explicaciones un poco complejas, pero las voy más a humanizar, porque él daba un ejemplo mucho más galáctico de planetas y de estrellas, y lo voy a humanizar para que más o menos nos comprendamos. Por ejemplo, cuando hay una especie de infidelidad, cuando hay una especie de traición, cuando hay este tipo de aspectos, muchas personas sienten ese dolor, sobre todo el que ha sufrido, el que se entera que le han sido infiel. Y si éste sentía mucho amor por esto, esa frustración lo va a llevar a que él tenga inquietudes espirituales y que tenga confusiones entre sí. Y esto mismo, si él no sana esto, y por ejemplo, si antes esta persona meditaba, oraba, ahora esto está siendo invadido por esta emoción negativa que no encuentra cómo solventarla. Cuando pasa esto y no lo solventas e intentas ignorar, entonces el espíritu, cuando ya no tiene paz, cuando ya no tiene tranquilidad, ¿qué es lo que sucede entonces? El espíritu, cuando vos no le haces caso, porque la mejor cura para las heridas emocionales es dos cosas: la oración y la meditación. La oración es hablar con Dios. La meditación es escuchar a Dios. Es un binomio que siempre deberíamos de tener nosotros como herramienta cada día, al despertar y al anochecer. Este binomio, cuando ya es quebrantado, cuando ya ni podés orar y mucho menos podés escuchar, ahí comienza el espíritu a actuar, a hacerte llamar la atención, de decirte, cúrame, estoy mal, no me puedo comunicar con la fuente, no tenemos paz. Y si tu conciencia espiritual no hace caso a esto, el espíritu acude a la conexión con el cuerpo físico, recordando que hay muchos cuerpos sutiles, pero ahora quiero decir que estas personas que no son terrestres no tienen los mismos cuerpos que nosotros. Nosotros tendríamos alrededor de 7 cuerpos espirituales para poder ingresar
a segunda, tercera, cuarta y quinta dimensión. Es decir, que todos nuestros cuerpos, todo lo que necesitamos para ir a otras dimensiones están dentro de nosotros. Están dentro de nosotros. Es decir, si yo quisiera desplazarme a una cuarta o quinta dimensión, es que lo que tendría que ocupar sería el cuerpo que ya se me fue dado desde el principio de la creación de este planeta. No de la humanidad, desde el planeta, de donde íbamos a residir como forasteros. Entonces, cada uno de estos cuerpos sutiles es un medio de transporte donde tu esencia, eso que es mucho más pequeño que el alma, incluso la esencia se subdivide en otros, pero esta esencia puede tripular un cuerpo astral, cuerpo emocional, un cuerpo energético, y utilizarlo, y con eso movilizarse a otros mundos. Oí esto sin que tu cuerpo físico salga de su dormitorio, del lugar donde está en este momento. Un ejemplo, estoy yo acá, y acá si yo ocupo muy bien mi cuerpo astral, que me pudiera llevar a una quinta dimensión, yo pudiera estar en plena meditación acá con todos ustedes, y en ese momento utilizar mi esencia y dejar como en piloto automático el cuerpo y mi esencia que se desplace y utilice el cuerpo astral, y con ese movilizarme hacia esa otra dimensión. Y entonces se produce una especie de bilocación dimensional. Cada uno de los cuerpos que se nos ha dado es para desplazarnos. Por ejemplo, el cuerpo de las emociones. Cuando la esencia tripula el cuerpo de las emociones, podés ir a cualquier mundo de la persona y sanarla. Fíjate qué complejo, pero qué interesante esto. ¿A qué se refiere esto? Si en el caso personal ocupo el cuerpo emocional, la emoción es parte de una ley de la atracción. Y si yo tripulo, mi esencia tripula el cuerpo emocional, yo puedo conectarme con otra persona que también tenga el cuerpo emocional que yo y poderme poner de acuerdo para un encuentro físico en esos mundos emocionales. Pero de igual manera puedo sanar a otra persona por medio de un sueño, y otra persona, cuando tripula ese cuerpo emocional, puede venir a mí y sanar mis enfermedades emocionales. Todos estos 7 cuerpos sutiles, o 10, depende cómo los quieras contar, son para poder movilizar la esencia a cualquier dimensión, a cualquier mundo que vos querás. Mira qué interesante de ellos. Los no terrestres, ellos afirman que tienen 22 cuerpos, de los cuales estos 22 cuerpos les permite andar de una dimensión a otra, de una densidad a otra. Las densidades de cada uno de los cuerpos que ellos poseen es acorde a la densidad de los mundos donde ellos quieren ir. Mira qué interesante la explicación. Ahora, retomando un poco más atrás, nos sentamos y empezamos a ver las heridas emocionales. Entonces el espíritu le dice al cuerpo: mira, a mí no me hace caso, necesito tu ayuda. Entonces viene el cuerpo, ¿y qué hace el cuerpo?